¿Qué tal amigos? Soy el padre Fabián Arrieta y esto es Datos sobre el Sacerdocio. Hoy vamos a hablar de un tema que es la necesidad de entender la cultura desde la iglesia, o en otras palabras, cómo entender la cultura actual desde la iglesia. Podríamos pensar que hoy en día ya no se necesita la iglesia, pero sí es necesario para entender la cultura en la que vivimos. Ahora, en esto es importante que nosotros veamos que la cultura actual muchas veces rechaza a la iglesia. Y como lo dije en mi video actual, en mi video anterior, en donde hablaba de cómo me fue en la universidad, es muy importante que dialoguemos con la cultura. Pero para esto también va a ser importante que nosotros identifiquemos cómo la iglesia ha contribuido a la cultura. Soy el padre Fabián y esto es Datos sobre el Sacerdocio. Como te comentaba, hace unas semanas fui a la universidad y di una clase a chicos que nada que ver con la iglesia, que eran gente no creyente, gente cristiana protestante, gente agnóstica y solo uno o dos o tres que participaban en una parroquia. Y en esto decía yo que era muy importante aprender a dialogar con la cultura, aprender a dialogar con las personas que no creen lo mismo que nosotros, pero no terminan de ser humanos, de ser personas, de ser gente que necesita una respuesta. Y por eso voy a hacer una serie de videos sobre la necesidad de la iglesia para entender el mundo actual. Y en esto, bueno, voy a dar como dicen los gringos, un sneak peek, o sea, lo que viene de esto que vamos a hablar a continuación. Y bueno, en primer lugar, para entender la cultura nuestra es muy importante saber e identificar que viene de la iglesia. Porque cuando entendemos esto, nosotros nos damos cuenta de los grandes rasgos que tiene la cultura actual y que la iglesia ha contribuido a esto. Por ejemplo, por dar unos ejemplos de lo que va a venir, primero y fundamentalmente, la iglesia es patrocinadora y contribuidora de la ciencia. Muchas veces se nos va a tildar de oscurantistas, de personas que no razonan, de personas que tienen una reflexión profunda, pero no es así. De hecho, las universidades que hoy en día conocemos se fundan en la Edad Media. En esa Edad Media en la que muchos critican que hubo un oscurantismo, ahí se fundan las universidades. Dato. Segundo, la cultura actual está rescatada por la iglesia a través de los monasterios. Si nos vamos a los datos históricos, en el siglo V se cae el Imperio Romano de Occidente y esto hace que la cultura, entre comillas, se caiga. Y en esta Edad Media tan criticada va a haber un renacimiento de la cultura y va a haber centros especiales que recuperen esta cultura y se llaman monasterios. Así es. Los monjes, los santos monjes, sobre todo los medievales, dedicaban cuerpo, alma y mente a transcribir los datos y libros y sobre todo documentos de la antigüedad. Tal vez si no fuera por ellos no tendríamos a Platón hoy en día. Tal vez si no fuera por ellos no tendríamos a Aristóteles. Tal vez si no fuera por ellos no tendríamos mucho de la cultura antigua. Y es por eso que la iglesia es patrocinadora y contribuidora de la cultura. Otro dato es que muchas veces vamos a interpretar que la ley natural a la que muchas veces se apela, sobre todo en las leyes civiles, se le contribuye a los protestantes como John Locke, pero no es así. La ley natural más bien la ha contribuido a la iglesia, es decir, ese pensamiento, por ejemplo, de respetar a las personas por el hecho de tener dignidad, ese pensamiento de contribuir socialmente al bien común, lo ha promovido la iglesia desde el sentido bíblico y desde el sentido del derecho canónico, porque esto siempre va en bien de la persona. Otro dato, y con esto voy a ir cerrando este sneak peek, es el hecho de que la iglesia siempre ha contribuido socialmente en su evangelización. Me explico. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las películas o las ideas o las imágenes de las misiones anteriores, ¿no? Donde llegaba un misionero a un lugar y ponía una iglesita, muchas veces vamos a ver, sobre todo en estas películas, y la historia misma lo dice, que la evangelización no solamente es dogmática, es decir, los sacerdotes, los misioneros, no solamente evangelizaban contribuyendo con doctrina, sino contribuían a transformar ese mundo al que llegaban.
porque querían transformar el mundo de acuerdo a los criterios, a los valores del reino de Dios. Por eso veíamos hospitales, por eso veíamos lugares donde se educaba a la gente, por eso veíamos escuelas, por eso veíamos orfanatos, por eso veíamos asilos en los lugares donde evangelizaba la iglesia. Y lo sigue viendo. La contribución social de la iglesia hacia los más pobres es grandiosa y es una de las contribuciones que ha tenido a nuestra sociedad. Vamos a ir viendo paso a paso cada una de estas contribuciones y vamos a ir desmintiendo algunos mitos que se nos han dicho, sobre todo de la iglesia, a través de estos tiempos, porque es muy importante dialogar al respecto. Soy el Padre Fabián Arrieta, esto ha sido Datos sobre el Sacerdocio. Si te gustó este video, compártelo con tus seres queridos, pícale a todo, a comentar, compartir y nos vemos en la próxima.